Tiempo para analizar la actualidad política en nuestra comunidad después de bueno, pues el final de la pasada semana tan convulso. Quizá hayan pasado ya unas horas, unos días y podemos analizar con cierto reposo y calma qué es lo que puede suceder en Navarra tras las intensas declaraciones de la exdirectora, de la Hacienda Navarra, Idoia Nieves. Hoy analizamos desde diferentes perspectivas esta situación. Damos la bienvenida a José Luis Mendoza. ¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Juan Yeregui, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Amaia? Días intensos también para los Sí, periodistas, ¿verdad, la verdad Juan? es que para trabajar, aunque no sean cosas pues demasiado positivas para la sociedad, los mensajes que se transmiten, sobre todo, pero como periodista pues es muy interesante, ¿no?, estar ahí en toda la intriga que está pasando, ¿no? Efectivamente, bueno, son muchas las personas que nos preguntan, ¿y tú qué crees? ¿Qué va a pasar? Begoña López, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas compañera. tardes, Amaia. También periodista. Y Maite Moro, ¿qué tal, Maite? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, tres periodistas y en este caso un profesor de literatura. No sé si está el tema, desde luego, para hacer literatura, ¿no, José Luis? Bueno, estamos viviendo unas veces la farsa y otras la comedia y otras la tragedia, pero todo lo que pasa en Navarra es pura literatura. Bueno, vamos a fijarnos en algunas de las imágenes que nos ha dejado el fin de semana, con las que abríamos hoy el programa. Vamos a ver, bueno, pues una situación complicada que se vivió el sábado, como decimos, en esta ciudad. Hubo gritos, abucheos a la presidenta del Gobierno, Yolanda Barcina, a la vicepresidenta Lourdes Goicoechea y al equipo de gobierno en general, que acudía a esta ciudad navarra a celebrar un acto importante en el que se iba a analizar, sin duda alguna, todo lo que ha acontecido tras las declaraciones de la exdirectora de la Hacienda Navarra. José Luis, vamos a fijarnos en esas imágenes, bueno, pues marcadas por los nervios, la tensión, sin duda alguna, que se vivió en Tafalla el sábado al mediodía, ¿no? ¿Qué evocan estas imágenes? Los aplausos, los gritos, todo lo que ocurrió. En parte refleja, yo pienso que un poco también puede ser un espejo de la situación que vivimos en Navarra, es decir, de lo que es un derecho, tantos para uno para reunirse como otros para expresar su oposición a algo. Pues lo que se hace es, digamos, saltarse los muros, ya simplemente voy a decirlo, de la educación, por no ir más arriba, ¿no? Es decir, perfectamente, como vemos que hacen a veces los británicos, pues eso, hay unos que protestan y vivamente y todas estas cuestiones y no pasa nada, ¿no? Entonces, yo pienso que esto también es un poco del paradigma político que vivimos en Navarra, es decir, que vivimos o hemos vivido muchos años con dos maneras de ser políticamente muy polarizadas, que son tan extremistas y al mismo tiempo se necesitan la una a la otra. Y yo no voy a discutir los derechos de uno y los derechos de otro, simplemente pienso que socialmente eso es un espectáculo que de lo que podía ser una, digamos, una manifestación de pluralidad política y de madurez política, pues lo que se convierte pues es eso, en un, por así decirlo, una discusión de antiguo patio de vecinos, que no es beneficioso, supongo que para nadie, excepto para los que les interesa que esto se agudice. De manera que uno, pues por ejemplo, por poner un ejemplo no directamente relacionado con esto, ¿no? Pues Yolanda Barcina amenaza con el PSOE va a gobernar con Bildu, es decir, incluso por no ir a otros periodistas que dicen que la ETA va a gobernar en Navarra, y los otros pues que de alguna manera realmente parece que no tienen un mensaje político que decir, que lo que interesa siempre es la bronca por la bronca. Así resumiendo mucho y mal, ¿eh? Bueno, pues son diferentes puntos, desde luego, que podemos ir tocando. Veremos, bueno, pues esa primera sensación, ¿no?, que nos deja ese acto, con esos abucheos, con bueno, las miradas quizá cariacontecidas también del equipo de gobierno, incluso la presidenta, que bueno, pues va casi en volandas, que sonríe incluso en algún momento. ¿Cómo vemos esta situación y sobre todo qué consecuencias puede tener políticamente? Que es de lo que se trata, porque lo que estamos hablando ahora todo el rato es de la vía política, de las consecuencias políticas de lo que estamos tratando, porque si luego se derivan una investigación judicial, si realmente mañana se confirma la demanda de los abogados de Lourdes Goicoechea contra Idoia Nieves, pues ya veremos qué camino adquiere esa vía judicial. Pero ahora, y respecto a lo que comentaba José Luis, hace unos días la Audiencia Nacional se pronunció sobre el escrache en casa de Soraya Sáenz de Santa María, y yo creo que lo que sentimos casi todos es que no gusta que unas personas insulten a otras, que les agredan, que les traten de esa manera,
Y efectivamente hay un derecho a protestar, a expresar la opinión que cada uno tiene, pero de forma pues más tranquila, más civilizada, y yo creo que se puede ir, por ejemplo, acompañando con un silbato, ¿no?, como iban determinadas personas, sin tener que insultar y agredir, ya sea verbal o físicamente, a otro tipo de personas, ¿no? En este caso a los representantes de Unión del Pueblo Navarro. Hoy creo que lo han constatado así todos los portavoces parlamentarios. Y en cuanto a la situación que estamos viviendo, yo creo que hoy las aguas han vuelto un poco a su cauce y estamos en el punto más lógico en el que deberíamos estar, y es que vamos a ver qué pasa con la comisión de investigación. Yo creo que 10 días, aunque parece poco, puede ser suficiente, porque se trata de derivar responsabilidades políticas, no judiciales, y yo creo que en 10 días, con las comparecencias de Idoia Nieves, si se puede producir, una vez que supere su periodo de baja, de Lourdes Goicoechea, de Yolanda Barcina, probablemente con esas tres tengamos suficiente criterio para saber si hay alguna responsabilidad política o no, que es de lo que se trata en este caso. Efectivamente, ¿no? Es un acontecimiento, un suceso, unos sucesos que sucedieron, pero quizá el meollo de la cuestión, de la actualidad política, es conocer el resultado de esa comisión de investigación. Por cierto, Idoia Nieves, la exdirectora de la Hacienda, que se encuentra de baja tras su intervención en el Parlamento de Navarra. Begoña López, creo que pudiste presenciar, eres periodista, estuviste allí en Tafalla. ¿Con qué sensaciones te quedas? Y de alguna manera, bueno, este tipo de actuaciones, ¿a qué nos llevan, ¿no?, a nuestra sociedad, que quizá pueda estar harta, por supuesto, bueno, pues quizá de los dirigentes que tiene o no? ¿Qué sensaciones tienes, Begoña? Bueno, yo estuve en la tarde del sábado en Tafalla y comentaba con otros compañeros de los que ya llevamos unos cuantos años en la profesión que o mi cabeza ya no recuerda ciertas cosas o hacía muchos años o quizás nunca había visto una situación tan tensa sin que siquiera se haya producido un juicio legal, ¿no? Hubo muchísima tensión. No se insultó solamente a los políticos que llegaban, sino íbamos llegando periodistas y vamos, nos insultaban exactamente igual que a los políticos. Y hubo momentos muy tensos, de empujones, incluso de lanzar algún objeto. Yo vi que a la presidenta algún objeto le lanzaron. Creo que a nivel de la calle el juicio ya está hecho, o sea, no van a esperar a la comisión. Ya había pues pancartas, había carteles con la firma de Bildu, vamos, o sea, estaban hechos, en los que ya se acusaba de, pues eso, de corrupción y de haber robado, ¿no? Entonces, yo creo que lo que nos espera son semanas de tensión. Como dice Juan, sí que es verdad que hoy las aguas parece que están volviendo un poquito a su cauce y habrá que ir viendo qué va pasando en esa comisión, en Bueno, trabajo aparte, diario. desde luego, del Parlamento, Geroabay, PSN, UPyD, Partido Popular, en este caso han condenado esos incidentes registrados en ese acto de Unión del Pueblo Navarro, ¿no? Buena parte del Parlamento, también UPyD, aunque no está en el Parlamento de Navarra. Maite, llevas muchos años también, muchos años de profesión, como todos nosotros prácticamente. ¿Es comparable quizá con otras situaciones de la actualidad política, de los diferentes momentos políticos que ha vivido Navarra? ¿A qué nos recuerda, ¿no?, este momento de tensión dentro de esta crisis institucional? Bueno, a nivel político yo ahora mismo no recuerdo, pero sí que al hilo de las imágenes que hemos visto y de lo que comentábamos de lo sucedido en Tafalla, sí que me recuerda algo muy reciente. Todos hemos vivido las acusaciones, bueno, del tema Can, el tema de las ditas de Can, y sí que a la puerta lo comentábamos precisamente, además, antes de entrar aquí en antena, que se vivió una situación parecida, ¿no? Allí había gente con pancartas, con silbatos, pero yo en ese caso sí que creo que estuvo más controlado. Allí no se produjeron, bueno, algún insulto sí, evidentemente, pero insulto verbal, no pasó de ahí, de la palabra, ¿no? No se agredió a nadie, se controló más la situación. Es verdad, es un derecho que existe, a manifestarse, pero bueno, hasta ahí, quizá a ese nivel. Pero a nivel político, tanta convulsión, bueno, quizá en aquellos momentos de corrupción, ¿no?, que todos recordamos, pues la época de Otano, la época de Urralburu, ¿no? La similitud, bueno, no es una situación parecida, pero sí la consecuencia, es decir, que se creó una situación en Navarra de crisis institucional que nos costó salir de ella, ¿no? Y sobre todo, algo también comparable es la poca
credibilidad que podían tener los políticos, yo creo que ya después de esto todavía menos. Es decir, como bien sabemos, en todas las encuestas que se realizan últimamente, los ciudadanos de este país, ya no solo de Navarra, bueno, les preocupa, ¿no? A los políticos, les preocupa lo que hacen los políticos, cómo son los políticos, y no les gusta lo que hacen los políticos, y la clase política está muy denostada, ¿no? Esto creo que es un episodio más que todavía, bueno, pues puede llevarnos a pensar más si cabe todavía que los políticos, bueno, que cualquiera llega a ser político y que, en fin, habría que pensarlo más. Una clase política muy cuestionada, sin duda. Vamos a escuchar las palabras de la presidenta del Gobierno, Yolanda Barcina, en relación con lo sucedido en Tafalla, y luego seguimos abundando en otros temas que puede pasar, qué actitud va a tomar el Partido Socialista en toda esta crisis institucional, si hay o no hay contactos con Bildu, si los podrá haber o no. Vamos a fijarnos en esto después de escuchar a la presidenta. Pues hoy hemos podido ver eso que algunas personas llaman el cambio, el fascismo auténtico. Hemos visto a la entrada de esta reunión de personas de UPN para coaccionar, para amedrentar y para que no haya libertad en Navarra. Pues en UPN tenemos más claro que nunca que defenderemos con firmeza la libertad de todos los navarros, la libertad de expresión, y no queremos coacciones. Hablaba de coacciones la presidenta justo después de que ocurriera esto, José Luis. Yo estoy de acuerdo en que no debe haber coacción de ningún tipo, pero vamos, me parece de excesiva cara dura que la presidenta de un gobierno que está como está, es decir, vamos a hacer un poco de política comparada. En Italia en un año ya han dimitido 2 gobiernos y el que se va a formar ahora seguro que antes de que acabe el año va a dimitir, por mucho menos de lo que está pasando aquí en Navarra. Es decir, en Italia lo que hay es una crisis política. El problema es que en Navarra tenemos una crisis política agudizada por el contexto general del Estado español, en donde vivimos primero algo que es básico, que es la no separación de poderes, con lo cual se puede llegar a la, digamos, una de las derivadas es lo que dijo el fiscal cuando cerró, por así decirlo, el paso al caso de Lacan, es que la política con la ética ya no tiene nada que ver, son espacios distintos. Claro que son espacios distintos, pero como no estén conectados, aquí es sálvase quien pueda y haga quien no queda. Si eso lo metemos en el contexto de crisis general económica, pero sobre todo con su repercusión con lo que se ha denominado hasta ahora el estado del bienestar, en el cual izquierdas, derechas, nacionalistas de un lado y de otro, todos estamos de acuerdo en su mantenimiento, y ahora parece ser que desde las instancias políticas, judiciales y legales lo que se está haciendo es un desmonte paso a paso, y lo estamos viendo en sanidad, en educación, etcétera, etcétera, de ese estado del bienestar, lo que es que pilla a la ciudadanía en un contexto donde lógicamente contra el primero que tira es contra el que tira al lado, y más cerca, que es precisamente a su representante, vamos a llamarlo así, político. Entonces, en esta situación es fácil que a río revuelto la ganancia de pescadores. Lo que hace falta es precisamente una clase política que esté a la altura de las circunstancias, y cuando no estoy hablando ahora ni de moción de censura ni de nada, sino simplemente que sean verdaderamente representación de la voluntad y los intereses de Navarra y que actúen en consecuencia. Bueno, primero la comisión de investigación, lo decía así el Partido Socialista a través de su portavoz parlamentario, Juan José Lizarbe, a través de su secretario general, Roberto Jiménez. Primero comisión de investigación, planea por supuesto la moción de censura. El Partido Socialista dice que no hay contactos con Bildu, Bildu dice que sí. Si os parece lo resumimos en un vídeo y abundamos en ello. Tenemos contactos con todas las formaciones políticas que evidentemente tienen que unir sus votos para conseguir que la ciudadanía pueda votar. Tras estas palabras de Bildu, los socialistas navarros niegan rotundamente haber mantenido contacto alguno con la formación abertzale. Los socialistas insisten en que lo importante para ellos es centrarse en la comisión de investigación. EH Bildu, sin embargo, ya da por hecho la convocatoria de elecciones. Que el 25 de mayo va a haber elecciones, que no tiene vuelta atrás, porque nadie en Navarra entendería que se le hurtase a la ciudadanía la posibilidad de iniciar el camino de las soluciones y del cambio. Izquierda Unida también ha tratado el asunto en su consejo político. Tras el anuncio de Barcina de no dimitir, acusan a UPN de agarrarse al puesto y de apoyarse en los poderes de la derecha tanto en Navarra como en Madrid. Ha hablado con el Partido Popular, con Rajoy, sin duda también con los sectores más extremos de la derecha, y ha evaluado las fuerzas que le apoyan, ¿no? Y ha decidido atrincherarse, como lleva ya casi 2 años en el gobierno de Navarra. Desde UPN lamentan que los partidos de la oposición hayan sacado las conclusiones antes de que se inicie la comisión.
Bildu ha iniciado contactos con todos los partidos políticos para confirmar una alternativa de gobierno. Bueno, pues no sé con quién habrá contactado, pero desde luego con el PSN no. Yo estuve en esa reunión y de lo que se habló fue de este tema. Es decir, cómo se organiza el trabajo de la comisión. No ha habido contactos con ninguna formación política, tampoco con Bildu, para configurar ninguna alternativa de gobierno. Bueno, ¿qué va a pasar? Juan, contactos sí, contactos no, elecciones en mayo, no habrá elecciones. ¿Qué futuro, no? Se vislumbra? La bola de cristal está muy opaca a estas alturas y yo creo que puede ocurrir cualquier cosa. Primero estamos en lo que estamos y hoy por fin todos los partidos yo creo que han coincidido en que lo importante es la comisión, porque me parece que durante 4 días hemos asistido a la tentación que tienen siempre los políticos, y es de ir más allá de lo que es la realidad y de no centrarse en lo que le preocupa a la gente, que es si realmente esta crisis política e institucional de la que estamos hablando repercute en los ciudadanos, sí o no. Unos pensarán que sí, otros pensarán que no. Yo creo que vivir con esta inestabilidad pues no es bueno, pero a partir de ellos tienen que tomar, a partir de ahí ellos tienen que tomar las decisiones, y me parece que están pensando más en cuestiones de estrategia, de si yo ahora apoyo la moción y dentro de 2 meses hay elecciones, tengo que decir que no quiero que este sea candidato, que el otro para aquí, que el otro para allá. Entonces yo creo que estamos un poco en el juego de pensar más en el 25 de mayo que en el 28 de febrero, que es la fecha clave para saber si hay conclusiones o no. Y para llegar a conclusiones primero tiene que haber las comparecencias, ver qué es lo que comentan, lo que señalan, lo que explican en esa comisión de investigación las personas citadas. Entonces yo no me atrevería a decir ahora mismo que va a haber elecciones el 25 de mayo, parece un escenario bastante probable, pero no tengo la certeza de que eso vaya a ocurrir así, a expensas de ver si se corrobora lo que se dijo el martes pasado por parte de Idoia Nieves y hay explicaciones o no del Gobierno. Bueno, ¿qué escenarios se pueden contemplar? ¿Habrá elecciones o no? ¿Habrá una unión finalmente en pro de la moción de censura entre Partido Socialista y Bildu? Tenemos también, sin duda, la opinión del PSN y la opinión del Partido Socialista, esgrimida principalmente por Elena Valenciano, que en cierta medida discrepan. Así es, yo estoy de acuerdo con Juan. Ahora mismo yo no me atrevo a decir si va a haber o no elecciones. Respecto a la comisión, que es lo que ahora nos está ocupando, efectivamente, yo soy de la opinión que no va a servir absolutamente para nada. Es decir, primero hay poco tiempo, yo sí que creo que es poco tiempo, se van a hacer las cosas muy deprisa, no se va a poder investigar de forma exhaustiva. Hay otras comisiones que se han realizado en el Parlamento por temas quizá no tan graves como este, que han durado mucho más en el tiempo. Es decir, además, por otro lado, no entiendo, o sea, son los políticos, cada uno va en representación de su partido y cada uno tiene ya las conclusiones sacadas. Por lo tanto, yo creo que esto es un tema de tribunales, de la justicia. Yo, por lo menos, de momento me fío. En fin, es decir, creo que esta comisión nace un poco coja. Si me permites, Sí. comparto el argumento, pero creo que hay un matiz diferenciador con respecto a otras comisiones. Y es que aquí la número 2 de Hacienda es la que desata esta tormenta. No es que un partido habla de otro, no es una situación... por ejemplo, la última comisión de investigación que se hizo fue sobre los bebés robados, ¿no? Hubo también sobre las concesiones de FM, sobre varios casos, pero aquí el detonante es que la número 2 de Hacienda va contra la número 1 de Hacienda, por simplificar. Yo creo que ese es el matiz que nos hace pensar que el tema es distinto y que yo creo que hay 2 personas que tienen su verdad y los ciudadanos y los partidos políticos tendrán que creer a una o a otra. Pero yo creo que no hay mucho más juego que ese, ¿no? Una de las 2 debe decir la verdad, las 2 medias verdades, las 2 nos engañan. Eso es lo que se tendrá que dilucidar en el Parlamento. Si nos remontamos a ese momento, ¿no? al detonante de todo esto, de Idoia Nieves, también surgen todas esas dudas que se han venido hablando estos días. ¿Por qué ha aguantado tanto? ¿Por qué ha esperado tanto a denunciarlo cuando se sabe que estaba ya, ella era la directora de Hacienda cuando estaba Álvaro Miranda? ¿Por qué no se fue cuando se fue Álvaro Miranda? Esa es la cuestión. Y claro, partimos de la base de que su primera acusación es hacia Lourdes Goicoechea, es que en esa famosa comida le dice que, bueno, que le pide, si entre las, le pide, bueno, pues todo el mundo yo creo que ya lo sabe, ¿no? Que si entre esas empresas que se van a inspeccionar está alguna de su asesoría, que bueno, pues que la cuide. Eso, claro, va a ser la palabra de una contra la otra. Lógicamente, no se puede demostrar. El resto de acusaciones, bueno, pues a ver, una cosa es que sean legales, que sea una cosa delictiva o no lo sea, y en cualquier caso también entra la duda, ¿qué pasa? Que una consejera o consejero de Hacienda
quizá tiene que pedir determinadas informaciones a su segundo, en este caso, o su segunda, para su trabajo como consejera. Y ojo, no estoy defendiendo, no defiendo a Lourdes Goicoechea, ni muchísimo menos, pero me entran todas esas dudas, sí, ¿no? Y nuestra obligación como periodistas, además, es dudar, ¿no? Claro. Pero que yo creo que estamos hablando básicamente de dos personas con dos versiones enfrentadas. Aquí lo ideal sería que en la comisión de investigación pudiese haber un careo, que creo que no se puede dar, ¿no? Pero probablemente si tú pudieses sentarlas a las dos, como estamos nosotros aquí, en un par de horas cada uno de nosotros tendría una conclusión de decir, creo a ella, creo a la otra, no creo a ninguna de las dos. Bueno, es importante que, por cierto, la comisión será pública, ¿no? Que tendremos oportunidad de ver exactamente todos los ciudadanos qué es lo que está sucediendo en el Parlamento. Eso creo que es bueno, pues un punto favorable también para que nosotros como ciudadanos, nosotros también como periodistas obligados a explicar a los ciudadanos qué es lo que está pasando, bueno, pues tengamos esa oportunidad, ¿no? De ver a las personas intervinientes, bueno, explicando, aportando datos si los hay, textos si los hubiera, o todo tipo de comentarios. Me parece muy interesante que, vamos, sobre todo por la parte que nos toca a los periodistas, que sea puerta abierta. Pero comentábamos antes de entrar al programa que, bueno, también tiene su riesgo, porque, bueno, todos sabemos que muchas veces los debates parlamentarios y las comisiones parlamentarias se hacen un poco de cara a la prensa, en el que, bueno, pues cada uno va a exponer su postura y lo que quiere es que la prensa refleje su posición y tal. Entonces, bueno, si va a servir para que realmente el ciudadano, a través de los periodistas, pueda tener una visión clara de lo que ahí está pasando y se aclaren las cosas, estupendo. Si va a ser un teatrillo en el que cada uno va a lanzar su mitin aprovechando buscando la comisión, ¿no? Pues no sé si vamos a llegar a ningún puede ser así, puerto. ¿no, José Luis? Bueno, la validez de las comisiones en este caso, Comisión de Investigación Parlamentaria, frente quizá o a la par con un posible de momento proceso judicial, si finalmente se demanda a la exdirectora de Hacienda. Vamos a ver un poco esa validez, ¿no? ¿Con qué nos quedamos? Hombre, todo depende si hacemos política comparada. Hay en estados reconocidamente democráticos que simplemente la convocatoria de este tipo de comisiones conlleva que que el interfecto o la interfecta presente directamente su dimisión. Es decir, no es lo habitual. No hablo en Navarra, hablo en España y hablo en determinados países, ¿no? Es decir, yo pienso que es que posiblemente la situación está, la película ha empezado así con un fogonazo y ahora viene el flashback, es decir, ¿por qué se planteará esta película? ¿Es más grave, por ejemplo, lo que denuncia Idoia Nieves que toda la historia de la Caja de Ahorros de Navarra? Y ahora ya no hablo en el plano ético, que ya parece que no sirve, ¿no? Hablo simplemente en el plano político. Es decir, el que un gobierno lleve 2 años sin poder gobernar por razones de que no tiene mayorías suficientes, porque tenemos el Departamento de Sanidad desmantelándose y que se cae a trozos, porque tenemos la educación cada vez con menos resortes, porque en general y lógicamente no somos una burbuja en el contexto de crisis internacional, ¿no? Es decir, lo lógico hubiera sido desmontar, por así decirlo, es decir, elecciones nuevas y que haya una mayoría X, la que sea la que encare esta situación, que va a ser igual de difícil para la que hay ahora. El problema es ese, el problema es que no sé por qué hay que ligar la comisión de investigación y toda esta historia con la moción de censura o no sea moción de censura. Es un poco, a mí, que soy muy peliculero y no quiero hacer paralelismo, ¿no? Es decir, con el caso de Al Capone mató a no sé cuánta gente, pero lo encarcelaron por fraude fiscal, ¿no? Es decir, o sea, ¿es esto realmente, digamos, la gota que colma el vaso para hacer esto? No está pasando en Navarra otro tipo de cosas, independientemente de que lógicamente esta comisión resuelva lo suyo, pero ligar la resolución de la comisión de investigación con una convocatoria de elecciones, a mí me parece un caso, digamos, no sé, de poca lógica política. A lo mejor es que en otros sitios, porque en Navarra se ha dado ya la experiencia, por ejemplo, en el año 2007, de que queriendo los socialistas de aquí hacer un gobierno, en Madrid no se lo permitieron, a lo mejor, que puede ser, esto es ficción totalmente porque no tengo yo ningún dato, que ahora que a lo mejor tienen permiso para hacer algo, necesitaban una disculpa o una excusa o un motivo para poner en marcha todo este plan. Es que si no, no se entiende. Es que fue precisamente Roberto Jiménez el que lanzó el tema de la moción de censura. Claro, y la ligó, efectivamente la ligó. Veremos qué pasa en la comisión y si no, nosotros presentamos la moción de censura. O sea, Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que ya ha habido una moción de censura en esta legislatura. Si hay una segunda, creo que será un caso inédito en la historia de nuestro país, de cualquier comunidad autónoma. Y luego, efectivamente, el problema originario es que llevamos 1 año y medio con un gobierno en situación de minoría, ¿no? Entonces,
por otro lado, las prisas vienen porque o disuelves el Parlamento antes del 31 de marzo o ya la legislatura va a terminar. Otra opción sería que esta comisión de investigación... Por eso la comisión tiene que ser tan corta, ¿no? Sí, pero podrían continuar sus trabajos, que es lo que los parlamentarios han dicho, pongámonos en el caso, supuesto, por supuesto, entre comillas, que se descubre una responsabilidad política que obliga a la presidenta a dimitir, pero el 3 de junio. Tendría que continuar alguien de su grupo parlamentario como presidente de la comunidad. No se podría disolver el Parlamento, ¿no? Entonces, yo creo que ha habido un poco de precipitación entre el martes y el miércoles. Lo comentábamos antes, que a todos nos pareció que la comparecencia de Lourdes Goicoechea fue demasiado rápida, sin preparar, sin dar explicaciones convincentes, respuestas adecuadas a lo que había denunciado Idoia Nieves minutos antes. Probablemente la aparición pública de Roberto Jiménez pues podría haber concretado más detalles que hubiesen evitado todo este debate de si apoya a Bildu o no apoya a Bildu, porque al final aquí, si hay realmente esto se demuestra, que ha habido interferencias e injerencias de la consejera de Hacienda, si se demuestra, yo creo que lo de menos es quién apoye la moción de censura. Si eso ha habido, lo importante es que a estas personas habrá que sacarlas del gobierno. Pero si no se demuestra, pues a lo mejor has creado unas expectativas que no se corresponden con la verdad, ¿no? Entonces, yo creo que hay que dejar trabajar a la comisión, que el día 28 llegue a las conclusiones que sean y serán los políticos y luego los ciudadanos los que digan se ha hecho bien este trabajo o se ha hecho mal. Bueno, veremos a ver qué pasa todos estos días. Hoy, por cierto, UPN, a través de Carlos García Danero, portavoz parlamentario, hacía referencia a que bueno, posiblemente las conclusiones de la comisión están escritas, ¿no? No sé si lo decía bueno, de forma simbólica o bueno, pues con un matiz también bastante intenso, ¿no, Begoña? Sí, yo es un poco lo que os decía al principio de esta charla, ¿no? El otro día en Tafalla, vamos, yo esa sensación tuve. Yo es que ni cuando fueron a declarar Gabriel Urralburu, Antonio Aragón y aquellas personas que formaron parte del gobierno socialista, que además fueron culpables y cumplieron condena, yo no vi lo que he visto estos días. Bueno, lo cierto es que quizás se vivían otros momentos, ¿no? A pesar, en otro siglo. Perdón, de la gravedad quizá crisis, de los hechos de aquel momento. No es lo mismo que las cosas pasen con 53.000 parados o con una situación más ligera en lo económico, donde la gente viva en mejores circunstancias. Yo creo que ahora mismo casi todos ven o vemos un futuro gris oscuro y yo creo que eso te influye en el estado de ánimo y hace que ocurran esas cosas, y yo creo que es responsabilidad de todos, también de los periodistas, evitar y decir que cosas como esa no se pueden hacer de ninguna manera, que los ciudadanos tienen el derecho a protestar, pero sin agredir ni invadir a otras personas, ¿no? Yo creo que eso es fundamental, el comunicarlo y el transmitirlo. Bueno, me gustaría recordar o decir a más de un político de estos que tenemos aquí en Navarra, pues aquella frase que el ministro, creo que era de Exteriores de Napoleón, Talleyrand, le dijo a Napoleón: las bayonetas se pueden usar para muchas cosas, pero no para sentarse en ellas. Ese es el único uso que no se les puede dar. Bueno, nos quedamos con esa frase, ese recuerdo. Interesante, sin duda alguna. José Luis Mendoza, gracias por acompañarnos. Juan Yeregui, muchísimas gracias. La frase de Maite. Gracias, Maite Moro. Gracias, Begoña López. Hasta pronto. Seguiremos trabajando intensamente, sin duda, todos estos días, bueno, pues abundando en todo lo que ocurre en esta crisis institucional en Navarra, que está saltando, desde luego, a toda España. Cerramos aquí nuestra tertulia, hacemos una pausa y seguimos.